Perfecto, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas del CIVNOR. Pues desafortunadamente por cuestiones de contagios en los últimos días aquí en el estado, pues los seminarios hasta nuevo aviso van a ser vía remota, ¿no? Entonces vamos a estarnos viendo por lo menos aquí. Antes de comenzar con el seminario del día de hoy, vamos a hablar un poquito de la trayectoria académica de la doctora Karina Gutiérrez Flores, que ella es investigadora titular A de aquí del CIVNOR, ¿no? Bueno, ella es bióloga marina por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, maestra en ciencias en ecología marina por el CICESE y doctora en uso, manejo y preservación de los recursos naturales por el CIVNOR. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Saskatchewan, Canadá, espero haberlo pronunciado bien, del 2015 al 2017. Es investigadora por México en la Universidad, fue investigadora por México en la Universidad de Guerrero del 2018 al 2025 y actualmente es investigadora titular A del CIVNOR a partir de este año. Es prácticamente recién contratada la doctora. Su interés y línea de investigación se centra en la genética para la conservación aplicado a animales y plantas modelo y de interés comercial, aunque también ha colaborado en proyectos relacionados con el manejo de residuos sólidos y plásticos biodegradables. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, cuenta con publicaciones científicas en revistas internacionales de divulgación también y capítulos de libro, y ha titulado a 3 estudiantes de licenciatura, 2 de maestría, y actualmente cuenta con un estudiante de doctorado y uno de maestría en proceso. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Karina Gutiérrez Flores y cuando quieras comenzar, adelante, por favor. Gracias, Alex. Muchas gracias a todos por su presencia. Y bueno, pues empezamos con este tema. Bueno, en esta presentación hablaré de las investigaciones que llevamos a cabo durante mi doctorado aquí en el CIGNOR y el postdoctorado en la Universidad de Saskatchewan, casi lo pronunciabas bien, en Canadá. Todas estas investigaciones pues, relacionadas con esta especie. Y bueno, esto porque con mi reciente incorporación aquí en el CIGNOR, a partir de julio de este año, en el área de planeación y conservación, pues tengo la oportunidad de retomar uno de los temas que más me han apasionado, que son las cactáceas. Espero que sea de su agrado y si es muchísimo de su interés, pues ahí les dejo mi correo por si quieren participar en investigaciones futuras, ¿no? Veremos primero algo sobre la especie, luego los estudios de filogeografía, algo sobre la diversidad del género que tiene esta especie, la variación en el nivel de ploidía y pues las conclusiones. Entonces, pues ya entrando en la especie, el cardón, como saben, Pachycerus springley, es una cactácea columnar emblemática del desierto de Sonora, aquí en Verde Fuerte, que además posee una amplia distribución, como se indica aquí en líneas blancas. Prácticamente lo encontramos en toda la península de Baja California y en parte de la costa de Sonora, ¿no? En las regiones áridas y semiáridas. Además, las plantas del cardón pues son grandes y robustas, llegan a medir hasta 20 metros y hemos contado individuos con más de 100 brazos en uno solo. Esto la convierte en una especie pues no solo emblemática, sino también clave de los ecosistemas, pues provee de refugio y protección a una gran variedad de vertebrados e invertebrados pues alimento de primera calidad, ¿no? Tanto las flores, los botones, el néctar, los frutos y las semillas. Entonces, pues los estudios genéticos y ecológicos en estas especies son fundamentales, pues nos sirven como indicadores de las dinámicas poblacionales y de la salud de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con los estudios de filogeografía. Algunos ya saben, ya están familiarizados con la compleja historia climática y geológica del noroeste de México y su impacto que tiene en el repertorio genético de varias especies, tanto de animales como de plantas. Por un lado, pues tenemos los eventos de cambio climático. A partir de estudios basados en el registro fósil, se han reportado eventos de cambio climático recurrentes ocurridos durante el Pleistoceno, con periodos fríos glaciales que duraron más o menos 100.000 años
y que alternaron con periodos cálidos interglaciales que duraron aproximadamente 10.000 años. Estos cambios climáticos, pues obviamente afectaron en la distribución y la abundancia de muchas especies de plantas y animales. Y bueno, algunos estudios que ya han puesto en evidencia estos efectos y su efecto en el repertorio genético, pues es, por ejemplo, en la palma washingtonia, como nos mostraba la doctora Klimova hace 2 seminarios, y también en otras cactáceas de distribución igual a la del cardón, como la pitaya y la cenita, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la historia geológica, varios estudios muestran la presencia de grupos genéticamente diferenciados que se asocian principalmente con 3 eventos vicariantes. Pues ya deben estar algunos familiarizados, principalmente la formación del Golfo de California hace 12 a 5 millones de años, la presencia de canales transpeninsulares que unieron el Golfo de California con el Océano Pacífico, más o menos en estas áreas, aunque pues en realidad tanto la ubicación espacial como temporal pues varía, ¿no? en los estudios. Y bueno, estos estudios se han realizado en distintas especies, en reptiles, pequeños mamíferos, en invertebrados, y han mostrado evidencia de un rompimiento genético que se puede asociar a estos canales transpeninsulares, aunque la evidencia en plantas es un poco más débil en este caso. Entonces, para los estudios filogeográficos de esta especie, del cardón, las preguntas a responder fueron básicamente estas. Si hay señales consistentes con una expansión reciente del rango de distribución y si el patrón de estructura genética podría ser consistente con estos eventos vicariantes históricos. Para esto, primero pues se diseñaron microsatélites especie específicos, se hizo la extracción de ADN de un solo individuo para obtener ADN de alto peso molecular, y en ese entonces, bueno, se utilizó la técnica de 454 de pirosecuenciación para hacer la amplificación de fragmentos aleatorios del genoma de esta especie. Con esto se obtuvieron cerca de perdón, se me pasó. Con esto se obtuvieron cerca de 400.000 fragmentos. De aquí se seleccionaron 40 pares de primers que cumplieran con filtros de calidad que fueran polimórficos y que pudieran darnos amplificaciones más o menos consistentes. Y de allí, bueno, seleccionamos solamente 10 para los análisis posteriores. Esta es la lista, por ejemplo, de los 10 microsatélites. Aquí están los primers forward y reverse. Tenemos aquí la temperatura de alineamiento, el tamaño esperado y las accesiones en el GenBan. Y bueno, los microsatélites son marcadores moleculares que se utilizan mucho en las plantas, y el nivel de polimorfismo en estos marcadores se mide por las diferencias o las variaciones en los motivos repetitivos o en las tallas en pares de bases, ¿no? Aquí muestro un ejemplo, por ejemplo, de la amplificación de un microsatélite en un individuo. Son 4 picos porque en esta especie es tetraploide, de acuerdo con la literatura, y entonces en un individuo heterocigoto esperamos encontrar un máximo de 4 picos. Entonces tendríamos aquí un alelo de 204 pares de bases, luego otro de 208, otro de 210 y otro de 214, y las variaciones van siendo pues 2 motivos repetitivos que se agregaron aquí, aquí uno y acá otros 2, ¿no? Luego, ya con los microsatélites estandarizados, se realizó la colecta de un total de 522 flores en 21 sitios a lo largo de la península, todos estos puntos verdes. Ajá. Y posteriormente se hizo la extracción de ADN, la amplificación con un termociclador y la genotipificación en un secuenciador automático para así obtener pues, todos los genotipos para cada una de las muestras y cada uno de los 10 microsatélites. Primeramente, investigamos el patrón latitudinal de la diversidad, graficando la heterocigosidad. En este caso puse nada más el de la heterocigosidad observada contra la latitud. Aquí va de sur a norte. Como se ve en la gráfica,
tenemos aquí como una tendencia a disminución de la diversidad genética que va de sur a norte, y este mismo patrón se observó para también la riqueza alélica y la heterocigosidad esperada. En este mapa hago la representación de la diversidad. Se usó la modelación de nicho primero para determinar la distribución potencial de la especie al presente, y posteriormente se interpolaron los valores de heterocigosidad. Y bueno, obviamente esto es una representación y puede mejorar si se incrementa el número de muestras, ¿no? Pero bueno, porque hay interpolación entre un punto y otro. Pero bueno, de manera general podemos observar que la mayor diversidad, que tiende hacia el azul, está en la parte sur de la península y pues disminuye hacia el norte. Posteriormente, hicimos una prueba de mantel, que es una regresión lineal entre las distancias genéticas y las distancias geográficas. Esto nos indica si nuestros datos se ajustan a un modelo de aislamiento por distancia, es decir, si a mayor distancia genética corresponde también mayor distancia geográfica. Y bueno, pues como se ve en esta gráfica, esta prueba reveló una correlación positiva y significativa. En el eje X es la distancia entre pares de muestras en miles de kilómetros, y en el eje Y tenemos las distancias calculadas por el método de Ney, ¿no? Entonces, pues esto indica que entre más distancia geográfica existe más diferenciación genética entre las muestras. Esto, junto con el patrón latitudinal de la diversidad, es indicativo de una colonización reciente hacia el norte, ¿no? También probamos distintas rutas de colonización de esta especie hacia la parte de Sonora. Una ruta, por ejemplo, por el Alto Golfo, y la otra a través de las islas. Y bueno, el valor que nos resultó con mayor correlación, pues fue a través de las islas, lo cual podría sugerirnos que este fue el mecanismo de dispersión, ¿no? Luego, hicimos la modelación de nicho al pasado para ver en dónde prevalecieron las condiciones óptimas para la persistencia de esta especie hace 21.000 años, en el último máximo glacial. En este mapa, lo gris representa el límite o la costa de la península de Baja California hace 21.000 años, y bueno, en el nivel más bajo del mar. Y bueno, podemos ver incluso que en este tiempo muchas de las islas estaban pegadas a la península, mientras otras sí permanecieron separadas, como es el caso de Isla Catalana aquí, Isla Cerralbo y también estas islas de acá, ¿no? Del Alto Golfo. Entonces, bueno, en azul, en este mapa se indican las áreas potenciales en donde pudo haber persistido la especie hace 21.000 años, y si bien no corresponde con exactitud, sí es consistente con que es hacia el sur y un poco hacia el oeste los sitios donde pudo haber persistido, y además coinciden con los sitios de alta diversidad, ¿no? Entonces, esto apoyaría como estas áreas al sur de la península como potenciales áreas de refugio durante condiciones adversas. En resumen, para el patrón de diversidad, para Pachycerus pringlei, pues parece que es consistente con una expansión gradual al finalizar el último máximo glacial, cuando las temperaturas empezaron a ser un poco más cálidas. Y esto se refleja en el patrón de diversidad genética por medio de un patrón de aislamiento por distancia, en donde vemos diferenciación gradual de las localidades conforme van colonizando hacia el norte, además de un patrón latitudinal de la diversidad en la ruta de colonización, menor hacia el norte, mayor hacia el sur, donde es posiblemente un área de refugio. Entonces, bueno, resultados similares se han reportado en otras cactáceas columnares de esta región, pero bueno, los estudios fueron realizados a partir de aloenzimas. Esto se reportó para, por ejemplo, la cenita, y también para la pitaya, ¿no? Y bueno, aunque los estudios dicen que una colonización posterior al último máximo glaciar, pues es probable que realmente la colonización haya sido mucho más reciente. Por ejemplo, material de plantas encontrados en las cuevas de roedores Neotoma, en los desiertos occidentales, incluida la península de Baja California,
sugiere que el reemplazo de vegetación de climas fríos a vegetación afín a climas cálidos ocurrió apenas entre 4.000 y 8.000 años, ¿no? Ahora, veamos un poco el patrón de estructura genética que obtuvimos. Se hizo un análisis de Structure. Este es un análisis bayesiano que permite asignar a cada uno de los individuos a un grupo genético de acuerdo con el grado de similitud en las frecuencias alélicas. Este proceso de asignación se hace varias veces y el resultado indica, que se indica aquí, bueno, son todos los individuos, cada una de las barras en el eje X, están ordenados de sur a norte, estos serían los nombres de las localidades, y en el eje Y tenemos el porcentaje de pertenencia a cada uno de esos grupos genéticos, o bien se podría traducir como el porcentaje de ancestría a cada uno de esos grupos. Lo que podemos ver en esta gráfica es que hay una pertenencia clara del grupo verde, o grupo sureño, podríamos decir, en este extremo, y una pertenencia también alta, o casi del 100% de muchas de las muestras, al grupo norte o grupo azul. Pero tenemos un área intermedia donde hay, podemos decir, gran mezcla, ¿no? Después se hicieron análisis subsecuentes dentro de cada una de las poblaciones, la norte y la sur. Dentro de la norte no se distinguió ningún otro grupo genético, pero en la sur sí. Destacó, por ejemplo, Isla Catalana, que está aquí en rojo, que muestra una ancestría casi única. Y acá tenemos a Isla Cerralbo también, con alto porcentaje de ancestría en color negro. Y acá tenemos a Cabo San Lucas, ¿no? Entonces, esos tres sitios resaltaron por diferenciaciones genéticas. Si lo vemos gráficamente, lo podemos acomodar aquí en este mapa. La máxima separación entre muestras la tenemos aquí, justo entre Bahía Concepción y Santa Águeda, que se indica aquí con esta línea punteada. Entonces, hacia arriba tendríamos lo que sería la población norteña genética, hacia abajo tendríamos la población genética sureña, con mayor proporción de verde, y aquí está en rojo Isla Catalana, en verde y en negro Isla Cerralbo, y en café Cabo San Lucas. Se hicieron otros análisis independientes para dar mayor solidez al patrón observado. Uno fue, por ejemplo, un análisis discriminante. Este es un análisis de ordenación que agarra todas las variables, en este caso son los microsatélites, y construye nuevos ejes sintéticos, los cuales van a permitir representar la distribución de nuestras muestras en dos ejes, ¿no? O en tres, pero bueno, en este caso se hizo en dos ejes. Entonces aquí tenemos la representación del primer eje y el segundo. Podemos observar claramente las muestras de Isla Catalana sobresalen, y aquí se ve la mezcla entre la población sureña y norteña, ¿no? Y al graficar los ejes 2 y 3, podemos ver acá que sobresale un poco Cabo San Lucas, y bueno, acá está Isla Cerralbo, que bueno, si bien las muestras están ahí juntas, no logran separarse de todo el conjunto de nubes de las otras muestras, ¿no? Otra aproximación para evaluar la estructura fue realizar este fenograma, ¿no? El cual nos dice las relaciones genéticas entre las muestras, no necesariamente ancestro-descendencia porque no está enraizado, pero sí las relaciones genéticas, donde las ramas más largas pues indican mayor diferenciación genética. Entonces, consistentes con los patrones anteriores, observamos como un clado norteño, un clado sureño. Aquí puse en color como azulito las muestras que muestran, las muestras con mayor eh, mezcla. Y bueno, aquí se ve nuevamente Cabo San Lucas, Isla Catalana e Isla Cerralbo como muestras con mayor diferenciación genética, ¿no? Este estudio pues pone en evidencia el poder estadístico de los microsatélites, ¿no? Estudios previos, por ejemplo, que se habían realizado en otras cactáceas a partir de aloenzimas, pues no habían mostrado ningún patrón de estructura genética con aloenzimas ni con microsatélites, ¿no? Y tampoco incluso para esta misma especie, ¿no? No habían mostrado evidencia de algún patrón de estructura genética, ¿no? Entonces,
Parece ser que los eventos vicariantes históricos han contribuido en cierta manera al patrón filogeográfico del cardón. Es decir, pues impidieron el flujo genético y ocasionaron la evolución independiente, diferenciación genética y la presencia de alelos privados a ambos lados de la barrera, ¿no? De la supuesta barrera. Pero posiblemente en el caso del cardón, solo pudo haber afectado a lo mejor a Isla Cerralbo y a Isla Catalana, que fueron las islas que permanecieron aisladas incluso durante el último máximo glacial. Y, y tal vez en la población de Cabo San Lucas, si esta permaneció como una población aislada de refugio, pero es poco probable que los canales transpeninsulares que se han descrito para la península hayan tenido algún efecto en el patrón que nosotros estamos observando por dos razones. Porque hay gran mezcla a la mitad de la península y además, pues el registro fósil nos sugiere que la recolonización hacia el norte es más reciente de 1 millón de años, ¿no? Entonces tendríamos que buscar ahí otras aproximaciones. A la fecha solamente está este estudio en la cenita que utilizó aloenzimas que muestra un patrón similar de estructura al del cardón. Este es un fenograma construido para esta especie y si lo ponemos aquí al lado del mapa de estructura genética del cardón, podemos apreciar mejor la correspondencia. Este fenograma que se ve en clados anidados indica también una colonización gradual hacia el norte. Y aparte, el mayor salto o diferenciación genética ocurre aquí, entre la muestra 16 y 14, que corresponde a esta línea sólida que pongo y es muy similar al área también de máxima diferenciación genética que observamos en el cardón. Asimismo, en el clado más sureño de la cenita, que es en Cabo San Lucas, pues hay un grado de diferenciación también genética mayor con respecto a las demás muestras. Y bueno, la diferencia es tal en estas muestras que incluso se denomina como una nueva variedad. Es Lophoceros scotti australis, ¿no? Entonces, esto podría sugerir que hay procesos geológicos o climáticos o ecológicos similares que afectan de manera similar a las especies que tienen historias de vida parecidas, ¿no? Ahora, pasemos a la diversidad de género. Esta es una característica bien importante para esta especie porque, bueno, hay plantas hembras, hay machos y hay hermafroditas que se combinan en proporciones distintas a lo largo del rango de distribución para formar distintos sistemas reproductivos. Podemos encontrar sitios que tienen reproducción exclusivamente hermafrodita, solo hay plantas hermafroditas. Hay sitios donde hay individuos hermafroditas y hembras, entonces el sistema de reproducción es ginodioico. Otros sitios con hermafroditas, machos y hembras, pues el sistema de reproducción se denomina trioico. Y finalmente, también hay sitios donde encontrarte un hermafrodita es muy difícil, entonces prácticamente es un sistema de reproducción dioico donde solo hay machos y hembras. El género de las plantas puede identificarse solamente en las flores y requiere de la disección transversal de estas. En las flores estaminadas, las anteras son dehiscentes, es decir, se abren lateralmente y permiten la expulsión de los granos de polen. Y los granos de polen, si los vemos acá con microscopía de barrido, podemos ver que tienen perfectamente formadas las estructuras que son espínulas, los canales y todas las ornamentaciones, ¿no? Perforaciones y así. Si examinamos lo mismo en una planta hembra con sus flores pistiladas, entonces vamos a observar que las anteras permanecen gorditas, tetralobuladas y no se abren lateralmente. Al interior podemos examinar que hay como una masilla donde sí se ve el intento de que se está formando un grano de polen, pero estos son de menor tamaño y nunca llegan a tener una apariencia de granos de polen maduros. Si observamos la cámara ovárica en las flores pistiladas, se ven estas estructuras que se llaman funículos, que es de donde están agarrados todos los óvulos y se ven pues maduros, ¿no? Bien formados.
Si examinamos la cámara ovárica de una flor estaminada, vamos a ver funículos que están mal formados, pequeños y no existen óvulos. A lo mejor en alguno de los casos pudimos llegar a ver algún óvulo, pero es de menor tamaño, como chueco y mal formado, ¿no? Estos vestigios del sexo no funcional en las flores unisexuales, pues apoya un origen de los unisexuales a partir de un primordio hermafrodita. Y bueno, por procesos que en algún momento del desarrollo interrumpen algunas de estas estructuras del desarrollo no funcional. Entonces, al parecer, el hermafrodita podría ser como la condición ancestral. Y ahora vamos a comparar aquí, este es el mapa del patrón de distribución genética y este es el mapa de distribución de sexos. Parece que hay bastante concordancia. Por un lado, aquí está la línea punteada que separa al grupo genético norteño del sureño. Y pareciera ser que esta línea también representa como una barrera al paso de los machos, prohibido el paso de los machos al norte. Tenemos estas localidades que son los cuadritos rosas, donde solo hay hermafroditas y hembras. El sistema es ginodioico. Aquí, en estas dos localidades, solamente encontramos uno o dos machos. Y bueno, las puse aquí en azul, pero son prácticamente ginodioicas, ¿no? Casi no hay machos acá arriba. Y hacia abajo, hacia la población genética sureña, tenemos machos, hembras y hermafroditas formando sistemas trioicos de reproducción, ¿no? Entonces, aquí en la Soledad y en Isla San José es donde había la menor proporción de machos, ¿no? Pero aún así es mayor que la proporción de los que tenemos acá. Tenemos además esta diferencia importante. Las localidades, las islas Catalana y Cerralbo, que mostraron gran diferenciación genética, también son poblaciones que tienen sistema reproductivo exclusivamente hermafroditas. Allí no encuentras machos y no encuentras hembras. Y finalmente, bueno, acá no lo marqué de otro color, pero en Cabo San Lucas la posibilidad de encontrarte un hermafrodita es muy baja. Prácticamente el sistema reproductivo es dioico, ¿no? Y también fue otra de las muestras que salió con alta diferenciación genética. Entonces, pues ahora ven por qué este tema pues sigue siendo uno de mis preferidos, que me ha apasionado mucho y quiero seguir retomando durante mis investigaciones aquí en el signo. En otros estudios ecológicos que hemos realizado de morfología de las flores, por ejemplo, tenemos aquí que esto es Cabo San Lucas, la localidad con sistema dioico. Podemos observar que en el caso de las flores estaminadas, la cámara del nectario es de mayor tamaño en relación con el tamaño de la flor. ¿Y esto qué nos indica? Pues que podría haber una fuerte presión de selección impuesta por algún tipo de polinizador, en específico por los murciélagos, ¿no? Nectarios más grandes podrían producir mayor cantidad de néctar y cubrir los requerimientos alimenticios pues, de los murciélagos, ¿no? No así para las localidades más al norte, ¿no? Del sur y del norte, ¿no? También en otro estudio que realizamos recientemente con un estudiante de maestría, pues él realizó análisis de morfometría geométrica en las flores, en otra cactácea, no en esta, pero observó que en los sitios donde la polinización se permite ser un poco más generalista, es decir, las flores de esta cactácea abren durante la noche y durante el día, permitiendo el acceso a polinizadores diurnos, se permite mayor variación en las formas del tubo floral, mientras que en el sitio donde tenemos altas visitas de murciélagos y las flores abren exclusivamente durante la noche, pues el tubo floral permanece con una forma que incluso ayuda a una mejor recepción de la señal emitida por los murciélagos. Entonces, pues serían aproximaciones que también podríamos aplicar a esta especie, ¿no? ¿Por qué podría estar relacionado el sistema reproductivo con el patrón de estructura? Bueno, tal vez no es que el sistema de reproducción por sí solo explique el patrón filogeográfico que nosotros observamos, pero sí lo puede reforzar. Sí, por ejemplo, en teoría, la dispersión de polen debería ser más efectiva en una población que tiene
que es predominantemente por entrecruzamiento. Esto me generaría menor estructura, mayor diversidad genética, mientras que en una población donde predomina la autofecundación, pues esperamos encontrar un tamaño, una reducción en el tamaño efectivo poblacional, un aumento en el efecto de la deriva y también mayor estructura genética y menor heterocigosidad. Entonces, si analizamos esto gráficamente, aquí esta gráfica de diversidad y esta gráfica de diferenciación genética por cada uno de los sistemas reproductivos, trioico, ginodioico y hermafrodita, pues los resultados son consistentes con lo esperado teóricamente, ¿no? Los hermafroditas son los que presentaron menor diversidad y mayor estructura, mientras que los sistemas trioicos, donde hay machos y hembras, presentaron los niveles más altos de diversidad, pero menor diferenciación genética, ¿no? Bueno, finalmente vamos a la ploidía. ¿Por qué metemos ahora la ploidía? Es que al analizar los microsatélites de las muestras, pues es común que encontremos dos, tres o cuatro alelos, porque como lo dice la teoría, es una especie tetraploide. Sin embargo, consistentemente en las islas Catalana y Cerralbo encontrábamos uno o máximo dos picos de los microsatélites. Y entonces, pues esto nos hizo sospechar que se trata de poblaciones que son diploides. Entonces, seguimos el método de Squash con tinción de orceína para el conteo de cromosomas a partir de las raíces y pues los resultados confirmaron nuestras sospechas. El patrón es tetraploide en todas las muestras de la península que incorporamos en este estudio, pero son diploides en las islas Catalana y Serrano. En varias especies la condición diploide es considerada como la condición ancestral. Así que esto viene a reforzar bien la idea de que estas islas representan poblaciones tal vez relictas a partir de las cuales ocurrió la duplicación del genoma y luego la repoblación de muestras, bueno, de poblaciones de la península, ¿no? Y bueno, pues para concluir, tenemos que, uno, el patrón de diversidad, de aislamiento por distancia y la modelación de nicho apoyan una colonización hacia el norte a partir de una zona de refugio al sur de la península, y lo cual podría ser también consistente con el registro fósil y con otros estudios de aloenzimas, además de una colonización a través de las islas, ¿no? Aunque pues es bastante tentador utilizar los canales transpeninsulares para explicar el patrón de estructura, pues yo creo que tenemos que buscar respuestas alternativas porque uno, hay gran mezcla aquí en esta parte intermedia y porque además, al parecer, la recolonización hacia el norte ocurrió muy reciente, ¿no? Menos de 1 millón de años. El patrón genético es consistente tanto con los sistemas reproductivos con los niveles de ploidía, lo cual sugiere que estos dos factores están interviniendo de manera importante en la historia evolutiva de la especie. Tenemos una población norte, una población sur, gran mezcla en medio, pero además una población genéticamente diferenciada en Isla Catalana, otra en Isla Cerralbo y en Cabo San Lucas. Atando cabos, la hipótesis podría ser pues como sigue, ¿no? Hay dos poblaciones ancestrales relictas en las islas Catalana y Cerralbo, hermafroditas y diploides. Posteriormente, con el cambio a un régimen cálido, hubo una recolonización en la península donde ocurrió la duplicación del material genético, lo cual les permitió colonizar hacia el norte. Y después, con el cambio gradual en condiciones climáticas, pues se continuó con la colonización hacia el resto de la península y hacia Sonora. No sin olvidar que esta colonización no es igual. Hay distintas capacidades de colonización de los sexos. Al parecer, los machos tienen limitado su éxito reproductivo bajo ciertas condiciones, a lo mejor de polinizadores o condiciones estresantes, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues en Cabo San Lucas
la alta diferenciación genética que encontramos acá puede ser el resultado de que también acá haya quedado una población refugio, aislada por mucho tiempo, o que también hay presiones ecológicas que están forzando a que esta diferenciación sea más notoria, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que tenía preparado para este seminario. Sin más, pues muchísimas gracias a los que asistieron y a todos los que me apoyaron durante todo este trabajo. Muchísimas gracias a la doctora Karina Gutiérrez. Vamos a darle un aplauso virtual, si pueden prender sus micrófonos para que nos escuchen. Vamos a Gracias. iniciar. Tenemos bastante tiempo. Gracias a los que están aplaudiendo, a los que están escribiendo ya sus preguntas. Tenemos tiempo para preguntas, entonces si quieren escribirlas en el chat, por favor, o si gustan levantar la mano y prender su micrófono, adelante. Aquí ya tenemos una del doctor Alejandro Maeda. Vamos a comenzar un poquito con las preguntas del chat. Dice el doctor, muchas gracias por tan interesante seminario. ¿Las ginodioicas podrían representar a una especie diferente o en un proceso de especiación? Son varias preguntas. ¿Quieres? Vamos una por una, Karina, por favor. Gracias. Sí, ¿podría representar un proceso de especiación? Claro que sí, pero aún así hay gran mezcla con la población del sur. Al menos eso nos revela la información genética. Entonces, aunque son poblaciones con dinámicas distintas, sí existe la mezcla entre las poblaciones trioicas y ginodioicas. Perfecto, muchas gracias, la doctora Karina. El doctor Maeda también nos pregunta, aunque sean ambas tetraploides, ¿cuál es la distancia genética entre las ginodioicas y las trioicas? Muchas gracias y felicidades. Ah, ok. Sí, ambas son tetraploides, como bien lo dice. Las distancias genéticas, bueno, sí son mucho más cercanas con respecto a las diploides. Por acá en el mapa en el fenograma, ¿no? Se observa. Perdón, acá se lo pongo. Sí, ¿no? Entonces, bueno, acá tendríamos a ginodioicas en el norte, trioicas al sur, pero sí hay como un intermedio de mezcla, pero sí las llegan a separar, ¿no? Genéticamente. Sería acá, por ejemplo, si hablamos estrictamente de población norte y sur, con gran diferenciación genética, tendríamos que poner como un canal transpeninsular, por así decirlo, ancho, en donde se permite gran mezcla. Y también hay presencia de un macho por ahí, una hembras y hermafroditas por acá, ¿no? Entonces, no están totalmente separadas, pero sí tienden a separarse, ¿no? Genéticamente. Perfecto, Karina, muchas gracias. Gracias al doctor Maeda por las preguntas. Si alguien más quiere participar, prender su micrófono, adelante, por favor, o escribir su pregunta en el chat. Chicos de maestría, es una buena oportunidad con la doctora. Entonces pueden aprovechar y preguntar de este tema tan interesante que es la genética de poblaciones y la filogeografía, ¿no? Entonces es un momento, chicos, no sean tímidos. Fausto está aplaudiendo, no sé, está levantando la mano. Si quieres participar, Fausto, adelante, ¿eh? Con confianza. Ya lo conoce el tema, Fausto. Sí, La verdad, bueno, buenos días a todos. adelante. Gracias, Alejandro. Buenos días, Cari. Pues no iba a participar, nada más estaba aplaudiendo. Estoy impresionado con la síntesis de Cari. Había visto como la historia por partes, ¿no? Sí, Pero luego se fue armando. con la forma en cómo lo contextualizaste, ¿viste? Con los factores causales, sí, es súper lindo y claro. Muchísimas gracias Gracias, por Fausto. la presentación. Muy interesante. Ah, Y nada más me estaba rebotando alguna cosa técnica, un poco burda, ¿no? ¿Cómo se comparan las bases de datos de una población diploide con la tetraploide para que quede más o menos estandarizada o para el comparativo de datos? sí, en este caso sí es interesante esa pregunta. Para los análisis genéticos, todos los análisis genéticos,
consideramos a la población como tetraploide. Entonces, esto sí porque bueno, cuando hicimos esos análisis genéticos, eh, los hicimos tanto como si fueran diploides como si fueran tetraploides, ¿no? Con algunos programas que nos permiten meter esa variante, ¿no? Y los resultados no cambian mucho, o sea, el patrón es fijo independientemente si son triploides o tetraploides, pero sí mete un sesgo en cuanto a los niveles de diversidad, por ejemplo, en las especies diploides, porque considera nada más dos alelos y en las tetraploides pues considera cuatro, ¿no? Entonces sí hay sesgos, sí. ¿no? Pero es consistente el patrón. Ujú. Perfecto, con todo. Muchísimas felicidades. Muy lindo. Muy, Gracias, José. disfruté mucho la plática. Buen día. Gracias, Fausto, por la intervención, por la pregunta. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, por favor. Oye, Karina, yo tengo una pregunta respecto a los polinizadores. Por ahí nos hablabas un poquito de los murciélagos, ¿no? Que para muchas cactáceas pues, son importantísimos, ¿no? Para cuestiones de Sí. polinización. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si hay alguna relación entre la diversidad genética y no que encontraste relacionado con los patrones de migración que hay de algunos murciélagos, ¿no? Las famosas rutas del néctar, ¿no? Que muchas cactáceas y muchos agaves también dependen mucho, ¿no? De estas rutas migratorias de los murciélagos para su polinización. ¿Hay algo que se haya estudiado? ¿Hay alguna correlación con esto? En ese sentido, ¿con algún grupo de especies, con especies particulares o no necesariamente? Porque tengo entendido que también esta especie de cactus, las aves, ¿no? Llegan a ser polinizadores, ¿no? No solamente murciélagos. No sé qué nos puedas comentar. Sí, pues fíjate que el realizar los estudios con los murciélagos sí es complejo. Bueno, hay que pernoctar ahí en los sitios, ¿no? Y son varios los lugares para realmente confirmar si hay o no hay murciélagos. Y no solo eso, si hay, si los murciélagos se acercan, ¿no? Porque, por ejemplo, en un estudio que se realizó con esta otra especie, Pecten aboriginum, pues esta especie que está en Los Cabos, coexistiendo con el cardón gigante, pues allí hay una colonia residente de murciélagos, de los murciélagos que polinizan. Sin embargo, ni uno solo se acercó a las flores de este cardón en las noches que estuvimos allí haciendo los análisis, ¿no? Entonces, no sé si esta cactácea columnar florece un poquito antes que el cardón gigante. Entonces, bueno, tal vez en ese momento a estos murciélagos no les interesa ese recurso y aprovechan el recurso de algunas otras plantas y a lo mejor ya que está el cardón gigante, que es más abundante por todos lados, a lo mejor ya les interesa más. No, no lo sé, ¿no? Claro. Sabemos que sí participa en la polinización el murciélago porque, pues, después de tanto estar allí en las noches y no ver los murciélagos que se acerquen a las flores, pues decidimos irnos a la cueva cercana, poner ahí la red y ahí Ujú. cazamos los murciélagos. Y después con Q-tips le quitamos el polen y pudimos confirmar por microscopía de barrido que se trata de polen de esta cactácea Pecten aboriginum. Entonces, sí utiliza los recursos, pero no está siendo un polinizador importante y yo creo pues no va a ser importante al grado como para que ejerza esta presión Ujú. adaptativa o de cambio o genética, ¿no? Entonces, en Paquiceros Springley no se ha hecho, sí se tendrían que hacer estudios, bueno, se ha hecho en 2 que 3 localidades, ¿no? Pero quedan la duda porque hay sitios donde hay machos y no te encuentras ningún murciélago y en teoría pues, se espera que los murciélagos son los que estén aumentando el éxito reproductivo de los machos y por eso Claro. ellos existen allí, más sin embargo no se encuentran o los murciélagos y hay machos o si hay murciélagos pero no hay machos, entonces ahí las cosas como que no cuadran al 100. Claro. Tendría que Sí. hacerse más estudio detallado, ¿no? Perfecto, gracias, Karina. Oye, ¿hay otros polinizadores aparte de murciélagos? Algunas aves, ¿no? Tengo entendido, ¿o no? Sí, la paloma de alas blancas, ajá, Ujú. es importante acá en la península. Y pues también está el carpintero, también participa el carpintero y también una polilla y las abejas, ¿no? Entonces, como que Ujú. las flores acá del cardón sí dan acceso a polinizadores diurnos también. Ok.
más variado, ¿no? No tan Sí. específico, ¿no? Con Ajá. murciélagos. Perfecto, Karina, muchas gracias. Por ahí hay una mano levantada. Francisco García, por favor, de León, doctor. Buenos días a todos. Felicidades. Hola, Paco. Bueno, dos cosas. Eh, una publicidad, el libro del Capital Natural de Baja California Sur, me comentaron que salía ya finalmente en noviembre. Y bueno, ahí hay una parte del Cardón donde más o menos se explica lo que Karina aquí dijo. Y ella es autora de ese capítulo, obviamente. Y bueno, es una invitación a la lectura del Capital Natural de la Baja California Sur. Sí, definitivamente tu trabajo tiene muchas aristas de investigación y yo creo que lo que se hizo en tu trabajo doctoral fue simplemente descubrir la punta del iceberg porque hay mucho que hacer. Y bueno, a ti te tocó el inicio de la era genómica y gracias a eso pudiste generar un tipo de marcadores que usaste para contarnos la historia que nos estás diciendo, ¿no? Pero ahora se tienen otras perspectivas bastante, mucho más complejas y a lo mejor más explicativas, pero habría que seguir investigando y de ahí la pertinencia de que puedas tener estudiantes, obviamente, ¿no? Y sugiero muchísimo que el próximo paso sea genómico y sobre todo anotar el genoma para poder determinar si estos microsatélites cayeron en alguna parte que se llaman zonas de diferenciación o zonas de homogenización, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá otra historia quizás bastante distinta a la que hemos contado a este nivel de conocimiento que se tiene de la ciencia. Y bueno, pues para terminar, simplemente poner una anotación en tu hipótesis, ¿no? Y choca con otro dato fundamental que se ha generado para los cardones, ¿no? Se dice que los cardones tienen tiempos generacionales de años, más de 100 años o más. Entonces, esta situación de la recolonización ¿cómo se llama?, del cardón desde el Pleistoceno, tendría que ponderarse cronológicamente con los tiempos generacionales, la estabilidad de la diversidad genética, para poder decir si realmente esto ocurrió en ese tiempo o por otro lado es un tiempo más lejano en función a la cronología de la edad del cardón y de cómo se expande una población de cactáceas en tasa de crecimiento y cosas por el estilo, ¿no? Entonces también ahí hay una línea de investigación bastante interesante que puedes continuar. Y bueno, por lo demás, te felicito, Karina, y pues adelante y suerte con tu investigación dentro del CIBNOR y bienvenido a esta casa. Es todo, Alejandro, gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Paco. Sí, bueno, no sabía lo del capítulo del libro. Qué bueno que ya está por ahí. Y pues sí, claro, la idea, ojalá que pronto algún estudiante interesado se quiera incorporar para seguirle, ¿no? Sobre todo con los nuevos marcadores moleculares, con investigaciones más finas de tiempos generacionales, que muchas cosas que no se incluyeron, ¿no? Entonces, esto es como que el principio de una historia que si le metemos más detalles y herramientas de análisis más poderosas, pues puede quedar pues muy padre, ¿no? Sí, gracias. Perfecto, muchas gracias, Francisco, por las preguntas, por la intervención. Tenemos tiempo para una última pregunta, entonces si alguien quiere participar, es momento, por favor. Y recuerden, la doctora deja su contacto en la parte inferior de cada una de sus diapositivas, viene su correo. Entonces, si alguien gusta de ustedes acercarse para cuestiones de proyectos, colaboraciones, pues la doctora Karina creo que es una buena oportunidad y pues es una de nuestras nuevas investigadoras, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar, si no, para terminar nuestro seminario? Pues creo que no. Entonces, pues yo te agradezco mucho, agradezco mucho a la doctora Karina Gutiérrez por este seminario. Gracias, Karina, por la disposición y sobre todo por esta oportunidad, ¿no? Para que conozcamos
tu trabajo y los que estén interesados puedan ponerse en contacto contigo. ¿Algo más que quieras agregar, Karina, antes de terminar, por favor? Pues nada más, ¿no? Reiterar acá la invitación, las puertas abiertas, está mi correo y pues nada, muchísimas gracias Alejandro por la oportunidad y gracias a los que asistieron. Pues muchas gracias, Karina, y exhortarlos, ¿no? A que contacten a la doctora. Recuerden que ella no solamente trabaja con, en este caso, un ejemplo con plantas, también puede trabajar con grupos particulares de animales, ¿no? Como dice en su experiencia. Entonces, los que quieran participar o quieran invitarla a alguno de sus comités, pues creo que tiene bastante experiencia en lo que es genética de poblaciones, en lo que es filogeografía. Sin más, terminamos el día de hoy nuestro seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas. Nos vemos dentro de 8 días, por favor. Dentro de 8 días vamos a tener a la maestra en ciencias Lilian Gabriela Crisanto Telles presentándonos un poquito de sus resultados de sus estudios doctorales aquí en el CIMNOR. Sin más que agregar, terminamos nuestro seminario. Muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana y cuídense de las lluvias y cuídense de los contagios, por favor. Muchas gracias a todos. Buen viernes. Gracias. Bye. Gracias, Karina. Estamos en comunicación. Sale, bye. Gracias, buen día.